A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, La Alegría de Catequizar, una presentación del Centro Nacional de Catequesis. Bienvenidos hermanos a un programa más de La Alegría de Catequizar. Hoy estamos bien acompañados por el Padre Mario Montes. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Pedro. Y por Elvia, del Departamento de Ediciones. Elvia. Sí, muchas gracias Pedro de nuevo por invitarnos. Padre, mucho gusto poder compartir aquí la mesa de esta información del día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre Corpus Christi, que está pronto a celebrarse. Entonces tenemos aquí varias consultas para el Padre, porque se escucha popularmente que ese fue un feriado, por decirlo vulgarmente, que la Iglesia dejó perder. Pero ahora el Padre nos estaba contando que no, que esto fue algo ya como en la Iglesia Universal, que pasó a celebrarse domingo. Pero entonces, Padre, tal vez usted nos cuenta un poco de dónde surge esta celebración, por qué jueves, por qué se pasa luego domingo. Sí, porque en realidad cuando hablamos del Corpus Christi podemos confundirlo con el Jueves Santo, porque en el fondo es lo mismo. El Jueves Santo la Iglesia celebra la institución de la Eucaristía, y eso lo sabemos toda vez que nos reunimos el jueves por la tarde a celebrar la llamada Misa in Cena Domini, que significa en latín la misa de la Cena del Señor. Entonces el Jueves Santo la Iglesia nos recuerda cómo fue instituida la Eucaristía. La pequeña diferencia con el jueves de Corpus Christi, que ahora se celebra domingo, es la prolongación de la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento fuera de la misa. Entonces, el jueves del Jueves Santo, la institución, y el Corpus, su prolongación de la presencia de Jesús fuera de la Eucaristía, es decir, fuera de la Santa Misa. Sí, sabemos cómo Jesús, cuando está conservado, ahí está Él. Exactamente, sabemos que la presencia de Jesús no se agota en la Eucaristía, sino que las especies eucarísticas se guardan en el sagrario con una finalidad. La primera, la comunión de los enfermos, aquellos que no pueden participar de la misa dominical. Y la segunda finalidad, que es el culto a la Eucaristía. Y el culto a la Eucaristía reviste diversas formas. El Corpus Christi, que se celebra ahora domingo, la hora santa, que por lo general en las parroquias se hace los jueves, o cualquier forma del culto a la Eucaristía que puede revestir diversas formas. Incluso que en algún momento determinado no se pueda celebrar la Santa Misa, sino que se pueda hacer una celebración de la presencia del Señor fuera de la Santa Misa y se le da la comunión al pueblo de Dios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que siempre celebramos la Santa Misa, pero también podría darse eventualmente que un sacerdote no celebre la Eucaristía, sino que haga una liturgia de la palabra y le dé la comunión a los participantes. Entonces, la finalidad del Corpus Christi es honrar la presencia de Jesús que se queda en los sagrarios, y la manera en que por lo general se ha hecho es una procesión litúrgica, un culto público a la Eucaristía, que es lo que se hace el domingo correspondiente. Entonces, la procesión con el Santísimo Sacramento, acompañado del pueblo de Dios, de la música, de los niños que intervienen desde la catequesis y todo eso que bien lo conocemos, que es tan bonito en nuestras parroquias para honrar la presencia del Señor que se queda en el sagrario. Es decir, Jesús se prolonga después de la Santa Misa. Pero ¿y por qué, Padre, cambió la Iglesia de jueves, porque siempre había sido jueves de Corpus, para domingo? Porque si ya teníamos la Eucaristía el domingo, o sea, ¿para qué se repite? Digamos, en este caso, la Iglesia estableció el jueves de alguna forma recordando cómo el Jueves Santo fue instituida. Pero con el paso de los años, por necesidad pastoral y por otra serie de circunstancias, se estableció a nivel universal la celebración del Corpus Domingo, dando la posibilidad que aquellas comunidades cristianas que a lo largo del tiempo estaban acostumbradas a seguirla celebrando el jueves correspondiente lo sigan haciendo. Pero ya por lo general en la Iglesia Católica pasó a ser domingo, y en especial esos domingos del tiempo ordinario que se celebran las diversas solemnidades del Señor. La primera, Santísima Trinidad.
La segunda, cuerpo y sangre de Cristo. La tercera, al Sagrado Corazón de Jesús. Y la última, la solemnidad de Cristo Rey, que se llaman solemnidades del Señor en el tiempo ordinario. Entonces queda muy bien un domingo. Claro. Queda para muy bien. unificar. Exactamente. Por eso entonces se acostumbra ya a nivel de Iglesia Universal tenerla domingo, respetando que todavía por allí habrá alguna comunidad que con permiso del obispo la siga celebrando jueves. Claro. Okay. Cuando hablamos de Corpus Christi, pues estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Presente en la hostia. Dichadamente tal vez hay uno que otro por ahí, hermano, que no fue bien catequizado y lo sigue viendo como un símbolo, como un signo. Pero los que lo conocemos realmente, ¿verdad? Pues sabemos de esa presencia viva. Padre, usted como sacerdote, ¿cómo recuerda aquel primer momento en que usted pudo consagrar? Porque es diferente, ¿verdad? Me imagino que es como más especial. Sí. En cada Eucaristía, me decía una vez una amiga, ¿cómo un sacerdote no se desmaya en cada misa, cada vez, ¿verdad? Que ya sabe que ahora lo tiene en sus manos. Sí, claro. Como todo, ¿verdad? Puede caer uno en la rutina. En todo. Yo puedo caer en la rutina de celebrar la Eucaristía y no es el hecho solamente de consagrar el pan y el vino. Perfectamente puedo caer en la rutina, como puede caer en la rutina la comunidad que participa de la Eucaristía. Pues por supuesto ya han pasado casi 40 años desde aquella primera misa mía y yo recuerdo que lo hice con una tranquilidad pasmosa, así por contarles, ¿verdad? No recuerdo haberme puesto nervioso, sino que como que ya yo lo sabía, como que de alguna forma al consagrar el pan y el vino, como que si yo lo hubiera hecho siempre, con una tranquilidad pasmosa. Otros compañeros sí me acuerdo que a la hora de consagrar les temblaba la mano, estaban muy nerviosos. Pero para mí fue como algo tan tranquilo, no recuerdo haberme puesto nervioso. Esa primera misa fue tranquilísima, como si yo lo hubiera celebrado desde siempre. Pero sí, es significativo y yo toda vez que la celebro y toda vez que tomo el pan en las manos digo, Dios mío, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Saber que por las palabras del presbítero el pan se convierte en el cuerpo del Señor y el vino en su sangre. Esa presencia que disfrutamos todos los días en nuestras parroquias y comunidades. Tal vez no todas se podrán reunir todos los días, porque tal vez no están pastoralmente atendidas, no tienen un párroco que les pueda celebrar todos los días, pero sí, no deja de ser impresionante. Claro. Padre, la práctica esta de las procesiones en Corpus, porque súper famosas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sí. No sé si en otros países igual, pero aquí, claro, como pueblo que éramos, ¿verdad? A las calles siempre aquellas alfombras, ¿verdad? De acerrín que hacían. Claro, hoy no se puede porque pues, se están pasando los carros a cada rato. Sí. Ya es muy difícil, a no ser en lugares donde se cierren las calles, ¿verdad? Sí. Las familias, o sea, era una procesión en la que no solamente servidores y consagrados, era el pueblo mismo. Era el pueblo, las casas las adornaban con guirnaldas, blanco y amarillo, y ponían flores, hacían unas cosas hermosísimas. Claro, sí, incluso ese himno que tantas veces cantamos, Salve hostia divina, misterio de amor, ¿verdad? Que ese es costarricense. Por supuesto, y cuando dice, las familias aparta del mal y apacientas la tierna niñez, ¿verdad? Jesús hostia, manjar celestial, de la patria reavive la fe. Entonces, como nuestro pueblo verdaderamente le ha tenido un amor profundo al Santísimo Sacramento. Eso que usted comenta, el Viacide, ese primor con que las calles eran adornadas, todavía creo que por lo menos en algunas parroquias rurales lo siguen haciendo. Ese amor al Santísimo Sacramento sí es muy nuestro. Incluso mi experiencia de párroco cuando yo estuve en Tucurrique hace más de 30 años, en aquellos pueblitos, ¿verdad? El cariño del pueblo, de la comunidad, que me decían, Padre, lo mejorcito es para el Señor. Estas flores, todo lo que ponían, tal vez dentro de una sencillez muy grande, sí revelaban ese amor profundo de la Eucaristía. Sacaba uno el Santísimo Sacramento, se arrodillaban toda vez que pasaba Jesús Eucaristía, como también experiencias contrapuestas. Sacaba uno el Santísimo y esa indiferencia, ¿verdad? Y algunos mascando chicle, otros en un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces una vez le decía yo a un párroco, ya esa devoción
no caló, entonces hagamos el corpus dentro del templo, ponemos los altares dentro del templo, donde verdaderamente los que quieran celebrar la hacemos. Hay una costumbre muy bella en España, en la diócesis de Toledo, con una famosa custodia que se llama la custodia de Arfe, que es una custodia enorme, y en la Catedral de Toledo se saca toda vez que se celebra el Corpus. Lo pueden ustedes ver en internet, la custodia de Arfe, que es una custodia enorme, bellísima, y ahí se expone el Santísimo Sacramento, y es claro, una devoción muy española, tal vez un poquito folclórica, por la famosa custodia de Arfe, de un orfebre español, que sí es impresionante, ¿verdad? Y ahí revela pues el amor de una diócesis como es la de Toledo, ¿verdad? Una arquidiócesis primada. Y los invito a que busquen en internet la procesión de Toledo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo con la custodia de Arfe, que es una manifestación bellísima de un pueblo como es allá en Toledo, con una custodia que en su momento hasta en Sevilla, en su momento en la Expo fue llevada. Padre, ahora que usted menciona esto de la procesión, ¿verdad? Y que la gente se hincaba en todo lado. Yo no sé si ya yo lo había comentado en algún otro programa, que a mí me impresionó hace un par de años que Senacat fue al Día Nacional de la Juventud allá en San Isidro, y entonces en algún momento hay una procesión, ¿verdad? Vienen con una custodia enorme, con el Santísimo, pero estamos en un lugar de mucho barro, entonces por supuesto nadie se hinca, pero yo veo una muchacha de 15 años, pantalón blanco, tenis blancas, y él pasa y se hinca. Entonces, no sé, sí me dejó como una lección, ¿verdad? Pero es que el barrio y todo, sí, pero es que el que va pasando es Dios. Es el Señor, ¿verdad? Claro. Y ya eso, de verdad, yo recuerdo pequeño, o sea, en las procesiones, todo el mundo en la acera, en la calle, donde fuera. Y ya no se ve tanto. Más bien ahora es raro cuando uno lo ve. Es que eso no debe ser una práctica. Eso debe ser un es como un gesto de humildad que reconozco que Dios está ahí pasando. No, es que estamos adorando al Señor. Es que no es ninguna veneración ni nada. Es el Señor mismo que está pasando. Sí. No está pasando una imagen de barro. No está pasando algo que no está vivo. Es Jesús vivo el que está pasando ahí. Jesús de Eucaristía. Es lo lógico. Y como lo comentábamos con este himno, Salve Hostia Divina, ¿verdad? Claro. Reverente se inclina a tus pies la nación. A no ser de que usted tenga un impedimento que pues no se pueda arrodillar, hágalo. Claro. Y ese gesto, es que vea lo que es el pueblo de Dios, porque ese gesto de arrodillarse fue tan hermoso en pandemia. Sí. Porque en algunos lugares, al menos en mi parroquia, el padre sacó el Santísimo, pasaba en un carro, pasó en un carro por todas las calles. Y la gente salía de la casa y lo primero que hacía era hincarse. Claro. Porque claro, también había aquella necesidad, ese alejamiento que se dio. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué perdemos esos gestos tan hermosos? Y es que no es un gesto, padre, es que lo mismo, es una adoración, es que Jesús se Eucaristía. Exacto, pero también pienso, si no se infunde en la casa, si no se enseña a la niñez, si esto de la adoración a Cristo, la Eucaristía, porque precisamente el corpus es para adorar su presencia, si esto no lo enfatizamos, pues perdemos el gesto, ¿verdad? Eso que usted comenta, de la comunidad que toda vez que pasaba el Señor, sí se arrodillaba. Sí, en ese sentido creo que nos falta tal vez enfatizar el gesto bello de la adoración al resucitado, ¿verdad? Presente en las sagradas especies, porque precisamente el corpus quiere reconocer que Jesús se queda, ¿verdad? Que el que pasa, ¿verdad? Por nuestras vidas, que no solamente es lo que celebramos en la Eucaristía cuando lo recibimos, cuando lo comemos, sino saber que Él se queda, ¿verdad? Que no es ahí una galletita guardada ni cosa que se le parezca. Claro, eso deberíamos, ya hablando de la catequesis, ¿verdad? Propiamente, que a pesar de que en alguno de los itinerarios no venga un encuentro propiamente sobre esto, nosotros los catequistas deberíamos en el propio calendario, cuando hacemos la estructura, no, mira, pero es que en junio está Corpus Christi, vamos a apartar un encuentro. Claro, y explicar esto, lo que acaba de decir el padre, o sea, desde los niños, ahora jóvenes, adultos que no tienen estas prácticas porque eran de otras denominaciones incluso, ¿verdad? Ahora tenemos esa gran riqueza.
no desaprovechemos, hermanos catequistas, de nosotros también dar esto, porque es tan importante. Infundirlo, enseñarlo, promoverlo, ¿verdad? Ese amor a la Eucaristía que Jesús verdaderamente está y que el culto que le tributamos se lo merece, del homenaje de nuestra adoración, claro, de nuestro amor, al menos ese domingo, ¿verdad? Que no se nos olvide que el Santísimo siempre está. Exacto. Hablando de esto, ¿verdad? Que las personas, este amor que le tienen, un tema tal vez un poco controversial, que tal vez usted nos ayude a aclarar, es que yo no puedo comulgar si no tengo conciencia de lo que estoy recibiendo, ¿verdad? Entonces, digamos, una persona mayor con Alzheimer, por ejemplo, ya no tiene sentido que comulgue. Claro, cómo no. Porque a veces a uno como sacerdote, tal vez lo hace la familia con el deseo de que la persona siga recibiendo al Señor. Pero yo les digo, no, ya ella no lo puede recibir, no significa que ella eventualmente no esté en gracia de Dios. Entonces, en eso se le puede dejar de darle la comunión, ¿verdad? No significa un desprecio de la persona, no significa que digamos que de alguna forma se le está marginando, sino que ya no tiene la capacidad de entender que está recibiendo. Y no es discriminatorio. Ni mucho menos. Entonces también a la hora de administrar la Eucaristía tenemos que ver todos esos elementos. Si la persona está con la disposición, la lucidez, ¿verdad? Y no solamente también cuando se trata de la Eucaristía, sino también de la misma unción de los enfermos, que a veces lo llaman a uno cuando la persona ya está agonizando o está muerta, ¿verdad? Que siempre el sacramento se le dé cuando la persona todavía está consciente, claro, que todavía puede darse cuenta de lo que se está celebrando, y así, porque no es un sacramento de muertos, es un sacramento de vivos, la unción, si es que nos referimos a eso. Y es que traigo el tema a colación porque precisamente en la catequesis, una vez en catequesis con adultos, surgió el tema y provocó roncha, ¿verdad? Precisamente por eso, porque lo tendemos a ver como si fuera una discriminación. Incluso alguien contaba un testimonio de una señora que estaba en cama y le llevaron el Santísimo, y en eso ella, que tenía tiempo de no hablar y todo, empezó a cantar, ¿verdad? Y en eso, entonces, ahí lo contaban como algo milagroso. Y por supuesto, sí, para el Señor no hay límites. Pero es como tener nosotros esa misma conciencia de la importancia de lo que estamos recibiendo. Si no estoy en gracia, tampoco debo ir a comulgar. Exactamente. A mí me llama la atención que es una cuestión que me interpela. Lo he visto, no en todos lados, de eso de que llegan tarde a la misa. Tal vez ya pasó la plegaria eucarística, entran, hacen fila para comulgar y se van. Es como que yo voy ahí a recibir... ¿Para comer? Sí, o sea, las naranjas que entregan. Exacto, sí, qué sé yo, el confite, no lo sé. Y eso a mí me pone a pensar, ¿verdaderamente ha habido una comunión con Cristo? Qué difícil, ¿verdad, Padre? Habrá habido una comunión con Cristo, no ha habido contacto con la palabra, no ha habido contacto con la comunidad, no les ha importado la celebración como tal. Entré y comulgué. Lo vi en una parroquia de la arquidiócesis en la que yo estuve, en la Feria del Agricultor. Entonces, tal vez estaba uno celebrando la misa, pasaban por el medio del templo, hacían fila, comulgaban y se iban. ¿Cómo se llama eso cuando uno se sirve en una fiesta? Como en un catering. Un catering y eso de autoservicio. Sí. Entonces, ¿cómo hemos rebajado la Eucaristía? Terrible. Pero es que creo que es donde entramos o nos vamos mucho a lo que es emocional, sentimental. Comulgar me hace sentir bien, me hace sentir bonito, ¿verdad? Eso me devuelve la paz, qué sé yo, entonces voy y comulgo. Aunque no esté confesado, como lo decía ahora, o en este caso, como qué dicha, iba pasando y estaban repartiendo la comunión y estoy pasando un gran problema, entonces lo necesito, pero entonces, por eso traía el tema, va más allá de solo comulgar. Claro, como decía un compañero mío, el padre Daniel, a veces comentaba él, decía como la misa de antojo, hoy me antojé, ¿verdad? Entonces la comunión de antojo, me antojé comulgar y eso, ¿verdad? Entonces una relación de antojo con Cristo, ¿verdad? Precisamente creo que el Corpus tendría que revalorizar esas prácticas de cómo nos relacionamos con Cristo en Eucaristía, a través de la palabra, a través de la comunión, del pueblo de Dios en el cual me integro, de la parroquia a la que yo pertenezco, o al menos a la comunidad que yo me integro los domingos.
que no sea simplemente porque fui y nada más. Entonces creo que esta fiesta nos ayudaría a replantearnos qué significa la Eucaristía para nosotros. Claro, porque vuelvo a caer en lo mismo, aquí es asunto de educación, sí, ¿verdad? O sea, de catequizar. ¿Cuántas personas necesitan ser catequizadas? ¿Verdad? Por eso mismo, porque hay una adoración. Claro. ¿Verdad? Porque todas estas cosas que están ustedes comentando, eso se nota que la gente entiende que ese es el cuerpo de Cristo. Exacto. Y que por eso lo tengo que recibir y porque me va a traer beneficios y porque por la concepción que tengan. Pero no tienen todo el bagaje, diríamos. Todo el bagaje sobre lo que es realmente. Sí. Entonces, cuando se dan estas otras prácticas de que, no sé, a unos divorciados vueltos a casar o qué sé yo, no se les puede dar la comunión, no lo comprenden y sienten rechazo y sienten que me están alejando, que me están haciendo a un lado, y no es cierto, ¿verdad? Cierto. Pero sí que es importante, y vuelvo a caer en lo mismo, porque en todo caso esta es la alegría de catequizar, y es la catequesis. Nosotros tenemos una responsabilidad tan grande, siendo catequistas, de poder lograr inspirar a todos nuestros interlocutores sobre este sacramento tan importante, entender lo que es un niño de tercer nivel que va a ir a hacer su primera comunión. El día que ese niño no se preocupen sus papás por comprarle un vestido, por comprarle el corbatín, o hacerle la fiestecita, sino que ese niño de verdad llegue como llegue, pero que llegue sabiendo lo que va a recibir. Ese día va a ser maravilloso. Sí. Yo no estoy diciendo que no vayan los niños, porque sí hay gente que va sumamente con esa devoción, ¿verdad? Y esas ganas y sus vidas cambian, pero ¿cuántos de estos niños también es su primera y última comunión, Así ¿verdad? es. Y yo recuerdo ahora que hablaban de los casos en Atillo hay un personaje, Lalo, ahí los de Atillo me van a saber quién es Lalito. Él tiene un problema mental, pero él, servidor 1000 por 1000, él llegaba y él estaba siempre en todo, ¿verdad? Y hizo la catequesis. Cuando inició SICA, él entró a hacer la catequesis, Eucaristía y confirmación, necesitaba. Y nosotros decíamos, oh por Dios, todavía no teníamos itinerario, no teníamos nada. Nosotros decíamos, ¿cómo hacemos que Lalo entienda qué es la Eucaristía? Y a uno de los catequistas dijo, bueno, yo le voy a enseñar una foto y que me diga si él entiende, porque no lograba articular muchas palabras él. Entonces le enseñó la imagen, ¿verdad? Lalo, ¿esto qué es? Pero así de inmediato, nada más lo vuelve a ver y dice, papá. Sí, él entendía quién era. Entonces nos dio muchísima satisfacción saber, claro, de su familia, también una familia muy católica. Entonces, por supuesto, con lo que usted dice, ya le tenían a él de alguna forma esa devoción, eso. Y entonces es muy hermoso. Pero una persona, lo que acaban ustedes de decir, que comprenda qué es ese sacramento. Aquí es donde entra la importancia de la catequesis, como decía usted, no solo para catequizar, digamos, a los niños, sino también a los papás. Porque de hecho sí, una experiencia que, no voy a decir nombres, pero que recuerdo con dolor de un amigo que yo estaba siendo coordinador general en ese momento y me llama y me dice, es que la primera comunión de mi hijo está el domingo, pero ese día él tiene campeonato de ajedrez, creo que era. Entonces, para ver si se puede pasar al siguiente domingo, dice, no nos vamos para otra parroquia. Yo lo que tuve ganas de decirle fue como, váyase para otra parroquia. Ah, no, mentira, que ya tenían apartado el salón, no era que tenía torneo, era que ya tenían apartado el salón para ese día, entonces o hacía la primera comunión ese día o si no el otro no. Entonces, se centraron en la fiesta, se centraron en un evento social, no en el sacramento. Claro. Entonces uno dice, pucha, todo el esfuerzo tal vez del catequista, y tal vez el niño sí lo comprendió, pero el papá no, y uno, o sea, sin juzgar a nadie, uno dice, ahí lo veo en misa, cada domingo, va y comulga, participa en Semana Santa, va a la vigilia, pero entonces, ¿quién es el más importante? Exacto. No es todavía Jesús, y esa es la gran tarea que tenemos nosotros y que bueno, esperamos que Corpus Christi, esta celebración, nos ayude a reforzar eso. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Pedro, gracias a Elvia también. No, gracias también a ustedes también y bueno, y saludos a los catequistas y a todos los oyentes y los que nos están viendo también, que celebremos este domingo con ese amor a la Eucaristía que de verdad le tenemos todos los que nos llamamos católicos y discípulos misioneros. ¿Alguna oración eucarística para cerrar? Bueno, te damos gracias, Señor Jesucristo, por quedarte en el Santísimo Sacramento del altar.
Queremos en este próximo domingo no solamente participar de la Eucaristía, donde te nos das como alimento, sino especialmente para adorarte y reconocer tu presencia en medio de nosotros, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús de mi alma, te doy mi corazón. Y a cambio te pido, me des tu bendición. Y a cambio te pido, me des tu bendición. Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús. Su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. A tus plantas llego confuso de dolor. De todas mis culpas imploro tu perdón. De todas mis culpas imploro tu perdón. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oh cielo y tierra, decid a una voz: bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan